Infome especial. La violencia contra la mujer. Emergencia y crisis. Informe técnico 2021 a 2025. Eje de las remesas y región pacífica. La violencia contra la mujer en Colombia constituye una emergencia de salud pública y una crisis de derechos humanos. El presente informe despliega un análisis sobre la situación estadística de este fenómeno en 7 departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Comprende los años 2021 y 2025, abarca la transición postpandémica, la reactivación económica y social, y la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado en el occidente colombiano. La selección de estas dos regiones no es aleatoria, obedece a la necesidad de contrastar dos realidades epidemiológicas y forenses disímiles pero interconectadas. Por un lado, el eje de las remesas, una región con índices de desarrollo humano comparativamente altos, presenta tasas de violencia sexual e intrafamiliar que desafían las correlaciones tradicionales entre desarrollo económico y seguridad de género. Por otro lado, la región pacífica exhibe una violencia instrumentalizada, donde el cuerpo de la mujer se convierte en un territorio de disputa en el marco del conflicto armado, el narcotráfico y el control territorial ilegal. Para este análisis utilizan dos fuentes oficiales: Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Valle del Cauca, epicentro de la violencia letal y urbana. El Valle se mantiene como el departamento con las cifras absolutas más altas de violencia letal y sexual en la región. Su capital, Santiago de Cali, aporta una porción mayoritaria de estos casos, funcionando como un receptor de violencias tanto urbanas como derivadas del conflicto en el Pacífico litoral. El comportamiento de los homicidios es alarmante. En el acumulado de 2023, Cali reportó 1.046 homicidios. Si bien esta cifra incluye hombres y mujeres, la proporción de mujeres víctimas suele ser superior al promedio nacional debido a la incidencia del feminicidio relacionado con estructuras criminales y ajustes de cuentas donde las mujeres son instrumentalizadas. Para noviembre de 2025, la situación de la niñez y adolescencia es crítica. El departamento registró 134 homicidios en este grupo poblacional, la cifra más alta de todo el país, superando a Bogotá y Antioquia. Esto indica una degradación del conflicto y la seguridad ciudadana que afecta directamente a las menores de edad. Violencia sexual y feminicidios. En 2022, Cali registró 795 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Esta cifra ascendió a 917 casos en 2023, mostrando un incremento interanual significativo que podría reflejar un aumento en la incidencia o una mejora en la denuncia. Para el cierre preliminar de 2024, se tipificaron 30 casos de feminicidio en el departamento, lo que representó un incremento del 67% frente al año anterior. Sin embargo, reportes de prensa y gobernación hacia finales de 2025 sugieren una reducción del 70% en este delito. Esta abrupta caída estadística debe ser analizada con cautela. Podría responder a cambios en la caracterización judicial del delito, homicidio agravado vs feminicidio, más que a una reducción real de la violencia letal contra la mujer, especialmente cuando los homicidios de menores siguen siendo los más altos del país. Chocó, violencia de género como arma de guerra y control territorial. Chocó representa el escenario más agudo de violencia sociopolítica en el periodo estudiado. Aquí, la violencia contra la mujer no es solo un asunto de convivencia, sino una táctica de guerra. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia en 2024, identificando un riesgo extremo en las comunas 1, 4, 5 y 6 de Quibdó. El conflicto urbano entre bandas criminales locales, como los mexicanos, y grupos armados organizados, AGC y Clan del Golfo, ha puesto las mujeres en el centro de la disputa. Se reportan feminicidios como mecanismo de terror, amenazas para forzar desplazamientos y la utilización de niñas y adolescentes para actividades ilícitas. Las cifras oficiales en Chocó deben leerse siempre bajo la premisa del subregistro causado por el miedo y la falta de institucionalidad en zonas rurales. En 2022, Quibdó registró 179 homicidios, una tasa per cápita desorbitada. En 2023, la cifra descendió a 109 casos, y para noviembre de 2025 se situaba en 108 casos, mostrando que la violencia letal se mantiene constante y elevada. Violencia sexual. En 2023, Quibdó reportó solo 89 exámenes por presunto delito sexual. Esta cifra es sospechosamente baja comparada con la realidad del conflicto,
lo que sugiere que la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto no están accediendo al sistema forense. Mutilación genital femenina. Chocó y Risaralda son los dos focos nacionales de esta práctica. En 2023, se reportaron 24 casos, correspondientes al 26,7% del total nacional. Esta violencia específica contra niñas indígenas en Berat Chamí y Catío persiste a pesar de las intervenciones estatales. Cauca, interseccionalidad y conflicto étnico. El Cauca presenta una violencia diferenciada que afecta gravemente a mujeres indígenas y campesinas. La presencia de disidencias de las FARC y conflictos por la tierra generan un entorno de alta vulnerabilidad. Popayán funciona como un termómetro de la violencia departamental, aunque la realidad rural es más cruda. Homicidios. Se registraron 76 homicidios en 2022, 73 en 2023 y 68 en los primeros 11 meses de 2025. La estabilidad en las cifras indica una violencia estructural no resuelta. Violencia sexual. Los exámenes por delito sexual en Popayán se han mantenido altos, 197 en 2022 y 191 en 2023. Para el departamento en general, la violencia sexual contra menores es alarmante. Entre enero y noviembre de 2025, el Cauca registró 471 exámenes médico-legales a niños, niñas y adolescentes. Nariño, feminicidios y frontera. En Nariño, la violencia basada en género ha sido monitoreada de cerca por observatorios locales como Cifras Violeta. Feminicidios. En 2021, se documentaron 58 asesinatos de mujeres, de los cuales 31 lograron ser tipificados judicialmente como feminicidios. Esta alta tasa, más del 50%, sugiere un trabajo fuerte de las organizaciones de mujeres para visibilizar el componente de género en los homicidios. Violencia intrafamiliar. En 2024, el Instituto Departamental de Salud reportó más de 3.245 casos de VBG, destacando que el 70% de los agresores son familiares o parejas. Cifras forenses 2025. A noviembre de 2025, Pasto reportó 45 homicidios y 66 exámenes de violencia sexual. A nivel departamental, se realizaron 174 exámenes sexológicos a menores en ese mismo periodo. Risaralda, la alarma de la violencia sexual. Risaralda se destaca negativamente en el panorama nacional por sus elevadas tasas de violencia sexual, desproporcionadas para su tamaño poblacional. Violencia sexual forense. En 2022, Pereira registró 486 exámenes por presunto delito sexual, cifra superior a la de ciudades con poblaciones similares o mayores. En 2023, la cifra se mantuvo estable y alta con 488 casos. A noviembre de 2025, Pereira acumulaba 378 casos, y el departamento en total sumaba 508 exámenes a menores de edad. Esta consistencia temporal indica una endemia. Violencia intrafamiliar. Según datos del Civigila, en la semana epidemiológica 24 de 2025, Risaralda notificó más de 1.000 casos de violencia de género, un aumento del 4% frente al mismo periodo de 2024. El 68% de las víctimas fueron mujeres y el 62,3% menores de edad. Mutilación genital femenina. Risaralda es principal causante. En 2023, Pueblo Rico reportó 50 casos, representando más de la mitad, 55,6%, de los casos nacionales. En el primer semestre de 2025, se sumaron 10 casos nuevos en Pueblo Rico y Mistrató. Este tipo de violencia requiere un abordaje intercultural urgente y específico. Quindío, densidad de violencia intrafamiliar. Quindío y Armenia muestran una alta densidad de notificaciones de violencia intrafamiliar. El análisis de situación de salud de Armenia 2024 reveló un aumento significativo en las notificaciones durante 2023, alcanzando picos de 80 casos semanales. El perfil de la víctima es mayoritariamente mujer, 81,66%, en edad adulta, 29 a 59 años, agredida principalmente con objetos contundentes, violencia física. Datos forenses. En 2023, Armenia registró 152 exámenes de violencia sexual y 85 homicidios. Para noviembre de 2025, los homicidios en la capital ascendieron a 95 casos, superando el total anual de 2023, lo que enciende las alarmas sobre un deterioro reciente en la seguridad vital. Caldas. Correlación con salud mental. En Caldas,
La violencia de género se analiza en estrecha correlación con indicadores de salud mental, como el intento de suicidio. Notificación si vigila. El departamento cerró 2023 con 3.184 casos notificados de violencia de género. Para 2024, esta cifra aumentó un 3,5%, llegando a 3.296 casos. Estacionalidad. Las autoridades de salud de Caldas han identificado patrones estacionales claros. Los picos de violencia sexual coinciden con festividades como Amor y Amistad, septiembre, lo que refuerza la teoría de la violencia asociada al consumo de alcohol y dinámicas de pareja. Datos forenses. Manizales mantiene cifras más bajas de homicidio comparado con sus vecinos, 40 en 2023, 32 a noviembre de 2025, pero la violencia sexual forense es significativa, 251 exámenes en 2023 y 182 a noviembre de 2025. Conclusiones. La carga de la violencia sexual en niñas y adolescentes. La violencia sexual en Colombia es un delito predominantemente infantil y juvenil. Los datos de noviembre de 2025 son contundentes. A nivel nacional, se realizaron 13.236 exámenes a niñas y adolescentes. Valle del Cauca encabeza la lista regional con 1.338 casos en menores. Risaralda, a pesar de ser mucho más pequeño, registra 508 casos, superando a departamentos con mayor población como Cauca, 471, o Nariño, 174. Este diferencial sugiere que en el eje de las remesas, y particularmente en Risaralda, existe una crisis de protección a la infancia dentro del hogar y el entorno cercano, mientras que en departamentos como Nariño y Cauca podría existir un subregistro mayor o dinámicas de violencia distintas. Letalidad, el abismo entre el Pacífico y el eje. La brecha en la violencia letal es inmensa. Mientras que Manizales registró 32 homicidios totales, a noviembre de 2025, Cali registró 992. Incluso ajustando por población, la tasa de Cali y Quibdó es exponencialmente superior. Esto indica que las estrategias de protección de la mujer deben ser radicalmente distintas. En el eje de las remesas, la prioridad debe ser la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual, rutas de salud, educación, comisarías de familia. En el Pacífico, la prioridad es la seguridad física, el desmantelamiento de estructuras criminales y la protección de lideresas sociales amenazadas. Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal. Aprenderemos juntos.